¿Y si todo este tiempo has estado intentando subir, cuando en realidad la clave era echar raíces? ¿Y si la carrera hacia el éxito, tal como nos la vendieron, nos ha desconectado de lo esencial? Hoy vas a descubrir por qué el verdadero éxito no se mide por cuántos peldaños escalas, sino por la profundidad de tus raíces. Vamos a hablar del árbol, pero no como una metáfora más, sino como una brújula espiritual y práctica para prosperar con sentido. Vamos a tomar lo mejor de Charles Fillmore, con la sabiduría transversal de todos los maestros que nos acompañan en esta serie, para que entiendas por qué el alma no quiere velocidad, quiere profundidad. Suscríbete si sientes que este tipo de mensajes te hacen bien. Porque al suscribirte no solo te nutres tú, estás ayudando a otros a encontrar también este refugio de conciencia, calma y verdad. Déjame en los comentarios, ¿te sientes más enfocado en crecer hacia arriba o hacia adentro? Y quédate hasta el final, porque ahí te revelaré el símbolo exacto que distingue a los que prosperan de verdad, de los que solo aparentan éxito. La diferencia no está en la copa, está en la raíz. ¿Comenzamos? Parte 1, donde todo comienza, bajo tierra. ¿Sabes qué tienen en común los árboles más altos del planeta? No es la velocidad con la que crecieron, ni el terreno donde nacieron. Es que sus raíces bajaron tan profundo como su copa se elevó. Ningún árbol se arriesga a crecer hacia el cielo sin antes asegurar su conexión con la tierra. Así funciona también tu vida. Así funciona tu alma. Vivimos en una cultura que glorifica el ascenso, más seguidores, más ingresos, más títulos, más visibilidad. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso llega, y no tienes raíces? Pasa lo que pasa con un árbol trasplantado sin cuidado, se cae con el primer viento fuerte. Y los vientos, amigo, vienen siempre. A veces en forma de crisis, a veces como enfermedad, a veces como traición. Si no tienes raíces, todo lo que hayas escalado se derrumba. Charles Fillmore lo dijo claro, la sustancia divina está en todas partes, pero el alma necesita saber cómo conectarse con ella. Esa conexión es tu raíz. No es lo que haces para que te vean, es lo que haces cuando nadie te mira. Es tu práctica interna, tu fe aplicada, tu palabra coherente, tu corazón presente. Eso es enraizar. Muchos buscan lograr cosas grandes sin entender que el alma no mide en metros. Mide en profundidad. ¿Te sientes sólido? ¿Estás en paz cuando estás solo? ¿Tienes claridad cuando el mundo se pone oscuro? ¿Sabes decir no, sin culpa? ¿Sabes pedir ayuda, sin miedo? Esas preguntas no son espirituales, son radicalmente prácticas. Son el test del alma enraizada. Comenta aquí abajo si alguna vez sentiste que habías alcanzado algo, y sin embargo, te sentías vacío. Te leo. Y si esto te resuena, guarda este vídeo. Porque estamos recién comenzando. En la próxima parte, vamos a hablar de por qué los árboles no compiten, y cómo eso cambia todo tu enfoque de prosperidad. Vamos a profundizar en esta primera parte, porque si no entendemos de verdad lo que significa echar raíces, nunca vamos a prosperar con alma. Y te prometo que aquí hay valor de vida. No es teoría. Es tierra, sudor y despertar. Mira, en un mundo que te pide correr, gritar, publicar, escalar, el alma te pide silencio. Quietud. Enraizamiento. El éxito real no es el que se ve en las redes. Es el que se siente en la piel cuando, a pesar de todo, puedes respirar hondo y decir, estoy bien. Estoy en mi centro. ¿Sabes lo que ocurre cuando una semilla se planta? Lo primero que hace no es crecer hacia arriba. Lo primero que hace es expandirse hacia abajo. Hacia adentro. Crea raíces antes que hojas. Toca la oscuridad antes que la luz. Necesita tiempo, humedad, silencio. No hay likes ahí abajo. No hay aplausos. No hay diplomas. Solo tierra y confianza. Y sin embargo, ahí está el verdadero poder. Porque si esas raíces no se desarrollan bien, da igual lo que logre esa planta, caerá.
Charles Fillmore decía que el hombre espiritual tiene que aprender a consolidarse en la conciencia divina antes de manifestar externamente sus obras. ¿Qué significa eso? Que si no estás alineado con tu verdad interior, todo lo externo será una ilusión que se quiebra apenas cambie el viento. Piénsalo. ¿Cuántas personas conoces que lo tienen todo pero no están en paz? ¿Cuántas veces tú mismo has sentido que te falta algo, aunque por fuera parezca que vas bien? Ese vacío no se llena con más. Se llena con raíz. Y no hablo solo de oración o meditación, aunque son claves. Hablo también de saber de dónde vienes. De reconectar con lo que te sostiene. De reconocer tus heridas y abrazarlas. De aprender a quedarte contigo mismo en momentos de miedo, sin huir. De mirar tus sombras sin disfrazarlas. Eso también es espiritualidad. Eso también es prosperidad. ¿Sabes por qué muchos no logran sostener el éxito cuando llega? Porque no tienen sistema radicular. Es decir, no tienen fundamentos, valores claros, una ética firme, una relación sólida con la vida interior. Quieren frutos, sin raíz. Y eso, tarde o temprano, se pudre. A veces, cuando crees que nada está pasando, en realidad estás creciendo más que nunca. Porque tus raíces están trabajando. Estás soltando máscaras. Estás liberándote de la necesidad de aprobación. Estás dejando de compararte. Estás dejando de correr hacia un ideal que no es tuyo. Estás enraizando. Y te lo digo desde la experiencia, cuando entiendes esto, todo cambia. Ya no te desesperas por resultados inmediatos. No te comparas con la velocidad de otros. Porque sabes que tu proceso es único, sagrado, necesario. Y sobre todo, sabes que todo lo sólido, todo lo verdadero, lleva tiempo. Y merece paciencia. Así que te dejo esta pregunta, bien directa. ¿Estás dispuesto a parecer que no creces, con tal de crecer de verdad? Respóndela con el alma. Porque si la respuesta es sí, entonces prepárate. Porque la próxima parte es vital. Vamos a explorar el arte de no competir. Lo que los árboles nos enseñan sobre la abundancia y la colaboración. Y cómo aplicar eso a tu negocio, tus relaciones y tu paz mental. ¿Seguimos enraizando? Parte 2. Los árboles no compiten, se comunican. ¿Te ha pasado que sientes que tienes que estar a la altura de todo el mundo? Que si alguien avanza, tú te atrasas. Que si alguien tiene éxito, de algún modo, tú pierdes. Nos han vendido el cuento de la competencia como si la vida fuera una carrera de 100 metros planos. Pero la naturaleza no funciona así. El alma, tampoco. ¿Sabías que en los bosques más antiguos del planeta, los árboles se comunican entre sí por una red subterránea de raíces y hongos llamada Good Wide Web? No es ciencia ficción, es biología. Los árboles no solo no compiten, se ayudan. Si uno está enfermo, el otro le envía nutrientes. Si un árbol joven no tiene acceso a la luz, los más grandes lo alimentan desde abajo. Incluso después de morir, sus raíces siguen dando soporte a los demás. ¿No es eso increíble? La pregunta es, ¿por qué tú y yo no vivimos así? ¿Por qué insistimos en la idea de que prosperar es un juego de suma cero, donde si uno gana el otro pierde? Charles Fillmore, en su visión metafísica de la vida, hablaba de un principio universal llamado sustancia divina. Esa sustancia, decía, es inagotable. Es como un campo de energía pura disponible para todos, al que cada quien accede según su nivel de conciencia. No hay escasez real. Solo mentes desconectadas. Solo raíces rotas. Y aquí es donde empieza a cambiar todo. Cuando entiendes que la vida no es una competencia sino una cooperación sagrada, dejas de gastar energía comparándote y empiezas a construir relaciones nutritivas. Ya no ves al otro como amenaza, sino como espejo, como compañero de crecimiento. Y eso sí es prosperar. Mira a tu alrededor. Hay espacio para todos. Y si no lo hay, se crea. Pero eso solo lo ve quien ya echó raíces.
porque el que está enraizado no necesita aplastar a nadie. Sabe quién es. Sabe lo que vino a dar. Y da desde la plenitud, no desde la carencia. ¿Has notado que cuando estás bien contigo mismo no sientes celos, ni envidia, ni ansiedad por lo que hacen otros? ¿Y que cuando estás desconectado, cualquier logro ajeno te hace ruido? Esa es la clave. No se trata de tener más. Se trata de estar mejor contigo. Y ojo, esto no significa que no te esfuerces, que no tengas metas, que no crezcas. Claro que sí. Pero no desde la angustia, sino desde la confianza. No desde la comparación, sino desde la autenticidad. No para competir, sino para compartir. Comenta aquí si alguna vez sentiste que estabas en una competencia invisible con alguien, y cómo te diste cuenta de que eso te drenaba. Porque reconocerlo ya es parte del proceso de sanación. Ya es una forma de enraizarte. Y ahora que entendemos esto, toca el siguiente paso. En la próxima parte vamos a hablar del viento. De las tormentas. De esas crisis que parecen querer destruirnos, pero que en realidad prueban si nuestras raíces están o no están. Ahí es donde la fe deja de ser poesía, y se vuelve sustancia. ¿Quieres seguir creciendo con nosotros? Porque todavía queda mucho por revelar en este camino del alma próspera. Parte 3. Las tormentas no te destruyen, te revelan. ¿Y si te dijera que las crisis no vienen a sacarte del camino, sino mostrarte que tan profundo estás en él? ¿Y si todo eso que tanto temes, el despido, la ruptura, la enfermedad, el no puedo más, no son castigos, sino pruebas sagradas para ver si tus raíces están vivas? Mira, cuando una tormenta sacude el bosque, no caen todos los árboles. Solo caen los que no estaban bien agarrados a la tierra. Los que parecían fuertes, pero no lo eran. Los que crecieron rápido, sin sostén. En cambio, los que echaron raíces profundas, esos aguantan. Se doblan, sí. Se sacuden. Pero no se rompen. No se rinden. Y eso eres tú. Tú no estás aquí para ser ornamental. No estás para florecer solo cuando el clima es perfecto. Estás hecho para resistir, para transformarte, para entender que los vientos no son el enemigo. Son el entrenamiento. Charles Fillmore hablaba de algo muy profundo, la fe como una sustancia tangible. No una creencia bonita, no un deseo. Sustancia. Energía sólida. ¿Y cómo se activa esa fe? No cuando todo va bien. Se activa cuando estás en medio del caos, con el corazón en la mano, y aún así dices, confío. No sé cómo saldré de esto, pero saldré. Ahí, justo ahí, estás echando nuevas raíces. Cada vez que eliges quedarte contigo en vez de huir. Cada vez que dejas de culpar afuera y asumes lo tuyo. Cada vez que te recoges a meditar, a llorar, a escribir, a orar. Cada vez que te conectas con tu fuente. Estás profundizando. Estás renaciendo desde abajo. Te voy a contar algo personal. Hubo una etapa donde todo lo que había construido se vino abajo. Económicamente, emocionalmente, incluso en lo espiritual sentía que estaba vacío. Me preguntaba, ¿cómo puede ser que haciendo todo bien, todo esté yendo mal? Y la respuesta no llegó en forma de milagro, llegó en forma de silencio. De entender que esa tormenta no venía a destruirme. Venía a mostrarme que estaba viviendo en superficie. Que necesitaba enraizarme de verdad. No en títulos, no en personas, no en resultados. En mi esencia. Desde entonces, cada sacudida la veo diferente. Ya no me asusto tanto. Ya no entro en pánico. Me pregunto, ¿qué raíz nueva me está pidiendo esta tormenta? ¿Y tú, qué raíz necesitas hoy? ¿Es confianza? ¿Es perdón? ¿Es valor para poner límites? ¿Es humildad para empezar de nuevo? Pregúntatelo. Escríbelo. No es una metáfora. Es práctica espiritual aplicada a la vida real. Es alma encarnada.
Déjame en los comentarios, ¿cuál fue tu tormenta más fuerte y qué aprendiste de ti en medio de ella? Porque en la próxima parte vamos a entrar en algo que cambia completamente tu enfoque de éxito. Vamos a hablar del tiempo. De por qué los árboles no se apuran, y tú tampoco deberías. Del peligro de la prisa disfrazada de productividad. Y del poder que surge cuando te alineas con el ritmo de tu alma. ¿Listo para ese viaje? Entonces te lo cuento todo. Porque esto apenas empieza. Parte 4. El alma no tiene prisa, tiene ritmo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de un árbol? Que nunca se apura. No importa si todos los demás brotan antes que él. No importa si el clima cambia o si el calendario humano dice ya es primavera. El árbol florece cuando es su momento. Ni antes, ni después. Porque no está regido por la ansiedad. Está regido por su ritmo interno. Y tú también tienes un ritmo. Un pulso interior que muchas veces ignoras porque el mundo te empuja a correr. A comparar. A lograr antes de tiempo. A no detenerte ni siquiera cuando estás agotado. A publicar aunque no tengas nada que decir. A sonreír mientras por dentro te desmoronas. Pero el alma no funciona así. El alma florece cuando hay espacio. Cuando hay coherencia. Cuando estás en paz con el proceso. Y sobre todo, cuando te permites madurar en tu propio tiempo. Porque crecer no es lo mismo que correr. Prosperar no es lo mismo que impresionar. Enraizarse es saber esperar. Charles Fillmore decía que uno de los grandes errores del pensamiento moderno era acelerar el deseo sin haber cultivado primero la conciencia. Es como querer recoger frutos antes de que la semilla haya roto la cáscara. No se puede forzar. Porque lo que se fuerza, se rompe. ¿Y sabes qué es lo más duro de esto? Que muchas veces creemos que no estamos avanzando, cuando en realidad lo que pasa es que estamos en pausa para integrar. No estás estancado. Estás madurando por dentro. Estás fortaleciendo tu raíz invisible. Estás ajustando tu visión, tu energía, tu dirección. ¿Te ha pasado sentir que no puedes más, y de pronto, algo encaja? Una conversación, un sueño, una idea, un clic interno. Y todo cobra sentido. Eso no fue magia. Fue maduración. Fue ritmo. Fue tiempo sagrado. La prisa es una forma de miedo. Miedo a no llegar. Miedo a no ser suficiente. Miedo a quedarte atrás. Pero te tengo una buena noticia. El alma nunca llega tarde. Porque el alma no compite. El alma cumple su misión cuando está lista. No antes. No después. Cuando está lista. Así que si hoy sientes que estás lento, bendícelo. Si ves a otros avanzar más rápido, celébralo, sin perderte a ti. Si todavía no floreces, confía. Porque cuando llegue tu momento, vas a entender por qué todo tenía que pasar como pasó. Vas a ver el paisaje completo. Y te vas a agradecer por no haberte traicionado por ir más rápido. Yo también fui esclavo de la urgencia. Me levantaba con angustia. Me dormía comparando. Me sentía culpable si descansaba. Hasta que un día entendí que vivir así no es vivir. Es sobrevivir. Y no fuimos creados para eso. Vinimos a expresarnos desde la abundancia, no desde la escasez de tiempo. Comenta aquí, ¿qué parte de ti te pide hoy bajar el ritmo? ¿Qué urgencia puedes soltar, para enraizarte más profundamente? Porque en la próxima parte vamos a tocar un punto que muy pocos se atreven a enfrentar, el miedo a volver a empezar. Porque muchos árboles se cortan, pero pocos saben que pueden rebrotar. Que aún con las raíces heridas, hay vida. Y tú también puedes. ¿Quieres saber cómo se regenera un alma que lo ha perdido casi todo? Vamos a sanar eso juntos. Parte 5. Sí, puedes volver a empezar, aunque te hayan cortado casi al ras. Lo sé. A veces uno siente que ya no queda nada. Que el daño fue demasiado.
Que las decisiones mal tomadas, las oportunidades perdidas, las traiciones, las quiebras, los errores, te dejaron seco, vacío, sin fuerza. Como si alguien hubiera cortado de raíz tu historia. Pero aquí viene una verdad que no te dicen en los manuales de éxito ni en los discursos motivacionales vacíos. Puedes volver a empezar, incluso si lo has perdido casi todo, siempre que te quede una sola raíz viva. Solo una. Porque el alma, como los árboles, tiene memoria de renacer. No importa cuántas veces te hayan talado. Mientras haya raíz, hay posibilidad. Y tú tienes raíz. ¿Te cuento algo? Hay especies de árboles, como el eucalipto o la secuoya, que después de un incendio brutal, de esos que arrasan bosques enteros, logran rebrotar desde el subsuelo. Incluso si todo lo visible quedó reducido a cenizas. ¿Por qué? Porque sus raíces conservan vida. Porque la vida real no está en la hoja, está en lo profundo. Donde nadie ve. Donde el fuego no llega. Charles Fillmore hablaba de la regeneración como un principio espiritual incuestionable. Decía, Dios no deja morir a lo que aún puede transformarse. Y eso aplica a ti. A tu propósito. A tu historia. A tu vocación. A tu fe. A veces creemos que hemos fallado demasiado como para tener otra oportunidad. Que la edad, la vergüenza, la culpa, la bancarrota o el pasado nos han dejado fuera del juego. Pero eso es falso. Es una mentira que nace del miedo, no del alma. El alma sabe que todo es proceso. Y que no hay corte que no pueda regenerarse cuando decides volver a confiar. Lo difícil es que regenerar no es inmediato. No es automático. No es visible al principio. Es lento, incómodo, silencioso. Mientras todo el mundo sigue mostrando sus frutos, tú estás solo, en la tierra. Respirando hondo. Tomando otra vez decisiones pequeñas. Sosteniéndote en lo mínimo. Y sí, puede doler. Pero ese dolor no es señal de muerte. Es señal de reactivación. Yo he estado ahí. He tenido que volver a empezar más de una vez. Y no por gusto, sino por necesidad. Por derrumbes internos. Por haberme alejado de lo que me enraizaba. Por haberme traicionado a mí mismo. Pero cada vez que volví al centro, que volví a la raíz, entendí que nada de lo perdido era más valioso que lo que estaba brotando. Te pido que te lo digas en voz alta, aunque no lo creas del todo aún, puedo volver a empezar. Aún con miedo. Aún con cicatrices. Aún sin certezas. Puedo. Y no estás solo en ese proceso. Estás acompañado. Por esta comunidad, por esta palabra, por una fuerza más grande que te sostiene aunque no la veas. Como la savia que sube por el tronco, aunque esté oculto bajo la corteza. Déjame en los comentarios, ¿en qué área de tu vida sientes que te cortaron? ¿Dónde te cuesta más creer que puedes volver a florecer? Escríbelo no solo por mí, sino por ti. Porque nombrarlo es parte del renacimiento. Y si esta parte te conmovió, espera a la próxima, porque vamos a hablar del fruto. De cómo reconocer si realmente estás prosperando, o solo adornando tu árbol sin alma. Y de qué hacer cuando los frutos no llegan como esperabas. ¿Seguimos juntos en este camino del alma próspera? Entonces te espero ahí. Parte 6. No todos los frutos son señal de prosperidad. Este es el punto donde más se confunde la gente. Porque hemos crecido creyendo que prosperar significa producir, facturar, publicar, atraer, generar, mostrar. Que si tu árbol tiene frutos, entonces estás bien. Pero, ¿y si te dijera que hay árboles que dan fruto, y sin embargo están muriendo por dentro? Así como hay sonrisas que tapan tristeza, también hay logros que esconden vacío. Y esto no es para desanimarte. Es para decirte la verdad. Porque el alma no vino a producir por producir. El alma vino a expresarse con sentido. Con coherencia. Con verdad. Y eso a veces da frutos visibles,
y a veces no. Pero siempre da fruto interior. Siempre. Charles Fillmore insistía, no toda manifestación es de Dios, aunque parezca buena. Lo verdadero es lo que perdura, lo que edifica, lo que da paz. Y con eso en mente, te hago esta pregunta directa. ¿Los frutos que estás dando hoy, te dan paz o te desgastan? ¿Te conectan con tu centro o te alejan de ti? Hay gente que logra el éxito externo y al poco tiempo está quemada, deprimida, vacía, sin propósito. ¿Por qué? Porque construyó frutos sin raíz. Porque se enfocó en el hacer, pero no en el ser. Porque se desconectó del alma en nombre del éxito. Y eso, siempre pasa factura. Ahora, también está el otro lado. Tal vez tú hoy no estás viendo frutos. Tal vez sembraste, regaste, oraste, trabajaste, y no ves resultados. Sientes que estás haciendo todo bien, y sin embargo, no floreces. ¿Te ha pasado? Escucha bien, eso no significa que estés mal. Puede significar simplemente que tu temporada aún no ha llegado. Que estás acumulando energía vital. Que tus raíces están haciendo su trabajo invisible. ¿Sabías que el bambú chino pasa hasta 5 años bajo tierra sin crecer ni un centímetro? 5 años. Solo raíz. Solo preparación. Y cuando por fin emerge, en 6 semanas puede crecer más de 20 metros. ¿Te imaginas si se hubiera rendido en el año 4? Tú no sabes cuán cerca estás de romper la tierra. De elevarte. De dar un fruto que si viene desde el alma. No desde la prisa. No desde la apariencia. No desde la obligación. Sino desde la verdad. Desde lo que eres. Por eso, no te desesperes por el fruto. Ocúpate de la raíz. De lo que alimentas. De lo que consumes, de lo que repites, de lo que piensas en soledad. Ese es el terreno real. Ese es el nutriente más importante. Y cuando el fruto llegue, porque va a llegar, lo vas a reconocer. Porque no va a venir con ansiedad, va a venir con propósito. No va a pesar, va a elevarte. No va a ser solo para ti, va a bendecir a otros. Ese es el verdadero fruto del alma próspera. Cuéntame abajo, ¿estás en época de frutos o de raíces? ¿Cuál es tu estación? Porque saberlo cambia tu forma de vivir. Y en la siguiente parte, vamos a hablar de algo que lo transforma todo, el poder del entorno. Porque ningún árbol florece solo. Y tú tampoco. Vamos a descubrir si tu entorno te nutre o te seca. Y cómo empezar a rodearte de quienes te ayudan a crecer de verdad. ¿Quieres entrar en esa parte? Entonces nos vemos ahí. Porque la tierra buena también se elige. Parte 7. El entorno no es todo, pero lo cambia todo. ¿Has escuchado alguna vez la frase, eres el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas? Puede sonar a cliché, hasta que miras tu vida y te das cuenta de cuánta influencia han tenido esas voces en lo que crees posible, en cómo hablas de ti, en cómo caminas, en lo que te permite soñar. El entorno no lo es todo, pero lo cambia todo. Un árbol, por fuerte que sea, no florece en tierra contaminada. No importa cuánto haya trabajado en sus raíces. Si el suelo está lleno de químicos tóxicos, si no hay sol, si lo rodean plantas invasoras que le roban el agua, el árbol enferma. Se agota. Lucha por sobrevivir en vez de expandirse. ¿Te suena familiar? Muchas veces no es que tú estés mal. No es que no tengas fe. No es que no te esfuerces. Es que el entorno en el que estás no te permite florecer. Porque estás rodeado de personas que te minimizan, que te apagan, que se burlan de tus ideas, que invalidan tus emociones, que normalizan la mediocridad. Y tú, queriendo crecer, te ves obligado a encogerte para encajar. Charles Fillmore decía algo que se adelantó a su época. Debemos proteger nuestra atmósfera mental con la misma seriedad con la que protegemos nuestro cuerpo del veneno. Y sí. Porque el alma también se intoxica. Se intoxica con palabras duras. Con juicios.
con cinismo, con ironías disfrazadas de humor, con ambientes donde soñar está mal visto, donde la fe se ridiculiza, donde el éxito ajeno genera envidia en vez de inspiración. ¿Y sabes qué es lo más delicado? Que cuando llevas mucho tiempo en ese entorno, te acostumbras. Te haces chiquito. Justificas. Piensas que eso es lo normal. Que nadie tiene un ambiente ideal. Que a todos les cuesta. Y sí, cuesta, pero eso no significa que tengas que quedarte ahí. Tú puedes elegir tierra nueva. Puedes empezar a nutrirte de otra vibración. Puedes leer a quienes te elevan, escuchar mensajes que te recuerdan tu valor, rodearte, aunque sea virtualmente al principio, de personas que creen en lo que estás construyendo. Porque la atmósfera que te rodea afecta profundamente la energía que emites. Y la energía que emites es la que manifiesta tu realidad. Yo lo viví. Hubo etapas donde tenía que esconder mi entusiasmo, mis ideas, mi crecimiento, porque sabía que no iban a ser bien recibidos. Donde aprendí a callarme para evitar burlas. Donde me tragué sueños por miedo a parecer ingenuo. Hasta que un día dije basta. Y empecé a buscar otra tribu. Otra tierra. Otra luz. Hoy, tú tienes ese mismo poder. No para cortar de golpe todo vínculo, sino para elegir con más conciencia qué energías dejas entrar a tu vida. ¿Qué conversaciones sostienes? ¿Qué ambientes te fortalecen y cuáles te drenan? Déjame en los comentarios, ¿cómo es tu entorno hoy? ¿Te sostiene o te pesa? No por juzgar a nadie, sino por hacerte cargo de tu atmósfera interior. Porque ahí crece, o se apaga, el alma próspera. Y en la próxima parte, vamos a hablar de algo que une todas las anteriores, la coherencia. Porque no basta con tener raíces, ritmo, entorno y visión, si no hay una alineación entre lo que piensas, sientes, dices y haces. Esa es la raíz maestra. Esa es la frecuencia más alta. Y ahí, se abre lo extraordinario. ¿Quieres entrar a esa verdad? Vamos a tocar el núcleo del árbol. Tu núcleo. Tu integridad sagrada. Parte 8. La coherencia, el lenguaje secreto de lo invisible. ¿Sabes por qué algunos árboles florecen aún en condiciones adversas, en terrenos que parecen imposibles? Porque tienen algo que no se ve, pero se siente, coherencia interna. Todo en ellos trabaja en una misma dirección. Desde la raíz hasta la última hoja, hay un orden, una intención, una unidad. Y eso mismo es lo que le da fuerza a tu vida, que lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces, hablen el mismo idioma. Que no haya una parte de ti empujando hacia un lado y otra saboteándose por miedo, por culpa o por falta de valor. La incoherencia desgasta. Es como querer avanzar con el freno de mano puesto. Como querer crecer en un suelo donde tus propias raíces se enredan unas con otras. Tú puedes tener grandes sueños, pero si tus emociones están llenas de rabia no trabajada, no fluyes. Puedes tener grandes discursos, pero si tus acciones son tibias o evasivas, no prosperas. Puedes tener mucha fe en tu mente, pero si en tu corazón sientes que no mereces, el fruto no llega. Charles Fillmore no solo hablaba de la fe como sustancia. También decía, la verdad debe vivirse. No puede ser solo un concepto. Es decir, lo espiritual no es lo que predicas. Es lo que encarnas. Es cómo reaccionas cuando nadie te ve. Es si pagas tus cuentas con honestidad. Si tratas con dignidad a quien no puede darte nada. Si mantienes tu palabra incluso cuando no te conviene. Esa es la raíz más poderosa. Porque la coherencia tiene un efecto invisible pero infalible, te alinea con la fuente, con la energía creativa del universo, con lo que otros llaman suerte, pero tú sabes que es vibración. Cuando eres coherente, todo empieza a sincronizarse. Aparecen las personas justas. Llega la oportunidad exacta. Sientes paz incluso en medio del caos. Porque no estás dividiéndote.
No estás huyendo de ti. ¿Te ha pasado sentirte agotado sin razón aparente? Como si llevaras un peso invisible. Muchas veces, eso no es cansancio físico. Es falta de coherencia. Es estar sosteniendo una máscara. Es querer agradar cuando en realidad quieres gritar. Es decir sí cuando tu alma grita no. Y eso consume más energía que cualquier jornada de 12 horas. Y aquí viene lo más fuerte, la coherencia no es perfección. No es nunca equivocarse. Es estar dispuesto a verte con honestidad. A corregir. A pedir perdón. A ajustar el rumbo cuando te das cuenta de que algo no vibra con tu verdad. Es escucharte, y actuar en consecuencia. A mí me ha pasado. He dado discursos bonitos mientras por dentro dudaba. He tomado decisiones desde el ego, aunque el alma pedía otra cosa. Pero cuando me atreví a alinear mi vida, aunque perdiera algo en el camino, gané lo más valioso, paz interior. Y esa paz no se negocia. Entonces te pregunto con todo el amor y toda la verdad, ¿hay alguna parte de ti que esté desalineada? ¿Estás diciendo algo que no sientes? ¿Estás haciendo algo que no refleja tu verdad? ¿Estás viviendo una vida que no te representa? Respóndete sin juicio. Porque eso no es condena, es oportunidad. La coherencia no se impone. Se construye. Se elige. Cada día. Con cada gesto. Comenta aquí si hay alguna decisión pendiente que sabes que debes tomar para volver a tu centro. Tal vez no sea fácil, pero sí será liberador. Y en la última parte de este viaje, vamos a cerrar con el símbolo que te prometí al inicio, la imagen que une todo este mensaje. La esencia de lo que realmente significa prosperar con alma. Porque no es subir, es enraizar. Y lo entenderás como nunca antes. ¿Te quedas hasta el final? Entonces vamos a cerrar este viaje desde el corazón más profundo del árbol que eres. Final, el árbol no crece, se revela. Aquí estamos. Has llegado al final de este viaje, pero en realidad, estás apenas comenzando el tuyo. Porque hoy, después de todo lo que has escuchado, ya no puedes mirar la prosperidad de la misma forma. Ya no puedes seguir creyendo que el éxito es escalar sin medida, ni correr sin descanso. Hoy sabes algo más profundo, más sabio, más tuyo. El éxito real es enraizar. Y cada parte de este camino nos ha traído hasta aquí. Empezamos entendiendo que todo comienza bajo tierra, raíces. Luego vimos que los árboles no compiten, colaboración. Después atravesamos las tormentas que no nos destruyen, sino que nos revelan, resiliencia. Entendimos que el alma no tiene prisa, ritmo. Vimos que incluso talados, podemos volver a empezar, regeneración. Que no todo fruto es prosperidad, verdad. Que el entorno importa, atmósfera. Y que sin coherencia, nada florece, alineación. Y entonces, ¿qué une todo esto? ¿Cuál es el símbolo que lo resume? Mira hacia adentro. Siente esto conmigo. El árbol próspero no se define por su altura. Se define por su sombra. Por el refugio que da. Por el oxígeno que genera. Por los frutos que alimentan a otros. El árbol próspero es aquel que al crecer, bendice. Esa es la clave. Esa es la diferencia entre un éxito vacío y una vida con sentido. El árbol que solo se enfoca en sí mismo, termina solo. Pero el que se expande desde la raíz, florece para todos. Se vuelve hogar. Refugio. Medicina. Y eso también puede ser tú. Así que te dejo una última pregunta. ¿Qué sombra quieres ofrecer al mundo? ¿Qué frutos van a nacer de tu enraizamiento? Porque ahí está tu legado. No en lo que logres, sino en lo que despiertes en los demás gracias a lo que te atreviste a ser. Si esta serie, este mensaje, este árbol, te tocó el alma, suscríbete. Comparte el vídeo. Pero sobre todo, comenta qué raíz vas a fortalecer desde hoy. Porque en esa decisión, empieza tu verdadero florecer.
Nos vemos en la próxima entrega de El Camino del Alma Próspera. Hasta entonces, recuerda, no subas para que te vean. Profundiza, para que nunca te caigas.